nuevamente es un gusto continuar con estas mesas tan importantes donde se ve sinceramente el arsenal que tiene la Academia Mexicana de Derecho. Juristas de la más alta talla a nivel nacional e internacional. Y hoy pues manejaremos una mesa sumamente importante, de gran trascendencia, sobre todo en el mismo tema de la defensa efectiva, pero sobre todo en tema de derechos humanos, con verdaderos conocedores en la materia de Campeche, de Coahuila, de Michoacán y de Quintana Roo. Y hoy tenemos con nosotros primeramente a José Alberto Calderón Silva de Campeche, quien es el director del Instituto de Acceso a la Justicia de Campeche, fue secretario técnico del SECUT, auxiliar administrativo en la Secretaría de Educación Pública, fue subdirector de la Unidad Regional de Campeche, adscrito al órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública, responsable de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y presidente del capítulo Campeche de la Academia Mexicana de Derecho. Muy contentos de tenerte, Beto, en esta importante mesa. Bienvenido. Buenas tardes, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con una mujer muy brillante, también una gran amiga, presidenta del capítulo Coahuila de la Academia Mexicana de Derecho, quien fue directora general de la Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza, doctora en Derecho Penal con posgrados en Educación basada en competencias y en terapia familiar, 20 años en el servicio público en áreas de procuración y administración de justicia, 10 años en el ejercicio de la postulancia, investigadora y redactora de proyectos e iniciativas de reforma, 27 años en el ejercicio de la docencia. Nuestra querida amiga, la doctora María Carolina González Briones. Muchísimas gracias, Caro. Un orgullo que presidas el capítulo Coahuila de la Academia. Muchísimas gracias por la inmerecida invitación, doctor Naveja. Un placer y un honor saludar a amigos entrañables, a excelentes colegas como son Pepe, ¿verdad? José Alberto, Marco Aurelio, Salvador Bringas. De verdad que es un honor para mí compartir la mesa con ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos a mi querido maestro Marco Aurelio Nava Cervantes de Michoacán, un hombre también muy inquieto, muy estudioso, quien fue director del Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán, fue director del Instituto, estudió la maestría, cursó la maestría en Derecho con orientación en investigación, fue secretario particular del gobernador constitucional de Michoacán, ha tenido experiencia en el Senado de la República, experiencia en la Cámara de Diputados y orgullosamente también era presidente del capítulo Michoacán, se integra a una Secretaría Nacional, como poco a poco va a venir para acá Caro y José Alberto. Y pues muy bienvenido, mi querido Marco. Agradezco profundamente, mi querido doctor Jesús Naveja Macías, la invitación que me has hecho para poder aportar, para poder caminar siempre en el conocimiento del derecho, y tú como presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho, para mí es un orgullo pertenecer a la Academia, pertenecer a este grupo de amigas y amigos conocedores de las normas jurídicas y sobre todo a esta mesa de análisis sobre la importancia de la defensa pública en México. Y saludo con mucho cariño a mi querido Pepe Calderón, gusto escucharte y verte, hermano, a nuestra doctora Carolina González, amiga, muchas gracias. El día que estuvimos precisamente ya casi un año allá en tu estado, en Coahuila, que fuiste ya más de un año, Marco. Más de un año. Estábamos platicando con el doctor, precisamente en el lobby ahí del lugar, sobre lo de la pandemia, cómo se venía, y no imaginábamos que iba a ser pues tan larga y con estas consecuencias, y seguirse cuidando. Y saludar también a nuestro amigo Salvador Bringas Estrada. Mucho gusto, gracias, Marco. Del Instituto de la Pública del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias y un honor que estar con ustedes. Quiero reiterar la calidad de la mesa que enorgullece a la Academia Mexicana de Derecho, porque de verdad, antes de anunciar a mi querido amigo el doctor Salvador Bringas Estrada, pues están viendo ustedes las mesas con defensores públicos interamericanos, hemos tenido ministros de cortes de toda América Latina, de procuradores fiscales del continente, gente muy connotada de Europa, y la verdad vemos la calidad que tienen nuestros integrantes de la Academia, lo que nos da mucho orgullo. Y cerramos esta mesa con el doctor Salvador Bringas Estrada, aclarando que se incorpora, hicimos unos ajustes para que él integre la presidencia del capítulo Quintana Roo. Es un hombre muy estudioso, muy académico, muy dedicado. Tenemos aquí 4 presidentes de primer nivel de capítulos de la Academia,
Y pues esto nos ha llevado a que en la pandemia hemos hecho un trabajo con todos los integrantes de la academia importantísimo, reconocido en América y en Europa, gracias a parte de estos presidentes de capítulo y secretarios, en este caso, que han venido trabajando sin detenerse, sin parar, y eso es un orgullo. Pues felicidades por tu designación, Salvador, primeramente. Muchísimas gracias. Felicidades. Bueno, pues también obviamente un vasto currículum, Salvador. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría por el Centro de Estudios de Posgrado, el doctorado de Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, funcionario público en diversas instancias del Sistema de Seguridad Pública de Procuración de Justicia del Estado de Quintana Roo y presidente del capítulo de Quintana Roo de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Pues es una mesa que nos va a llevar un buen rato, pero de verdad que va a ilustrar mucho en esta gran evolución que ha tenido la defensa pública en México, ¿no? Sobre todo incorporándose a los parámetros del sistema interamericano. Y aquí vamos a ver el estatus que se tiene actualmente, quienes la conocen en esencia, en el ejercicio de su función en su momento y como verdaderos académicos, incluso docentes. Pues empezamos contigo, José Alberto, preguntarte cuáles son las instituciones encargadas de proveer precisamente una defensa adecuada y cómo podríamos hacer una definición de la Defensoría Pública, mi querido José Alberto. Mira, en el caso de mi estado, Campeche, nosotros tenemos el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado, con su ley que nos rige. También nos rige la ley de la Defensoría Pública y nos rige también la ley del sistema de víctimas. El instituto tiene estas tres figuras jurídicas dentro de su institución. Contamos con un fondo de beneficiarios que se compone con cauciones que impone el Poder Judicial, nos las otorga, y nosotros la aplicamos para ayuda de los grupos vulnerables. En el caso de Campeche, pues bueno, vemos varias materias como son la administrativa, la civil, la familiar y la penal. No nos limitamos solo al aspecto penal. Y lo hemos enriquecido precisamente con estas cuestiones de los migrantes. Hemos tomado cursos para abrir el abanico a otras áreas como indígenas. Tenemos abogados bilingües y también pues, realizamos actividades propias en beneficio de las personas, damos talleres, generamos cuestiones para elevar el nivel de la defensa pública y forzar a los demás operadores a mejorar su nivel en cuanto a la defensa pública. Obligar a nuestros abogados a que se capaciten continuamente en beneficio de la defensa pública. Muchísimas gracias, José Alberto. Doctora Carolina, ¿cuáles son los indicadores que permiten medir si México está, o si México en sí le ha dado a la defensa pública la importancia que precisamente se requiere? Yo estimo, salvo su mejor opinión, que será más versada que la mía, que yo creo que se pueden generar tantos indicadores para saber si México le ha dado o no importancia a la defensa pública, ya sea como institución, ya sea como servicio, ya sea como garante de varios derechos humanos que más adelante identificaremos. Yo creo y reitero, se pueden generar tantos indicadores como matices tiene la defensa pública. Si fuera posible amalgamar en un solo indicador, diríamos que la importancia que se le dé a la defensa pública en México dependerá de la materialización que se realice del artículo 17 constitucional. En la medida en que ese artículo, su contenido, específicamente el párrafo 8º, se haga operativo, se vuelva una realidad, en ese sentido podremos decir que se le ha dado una total importancia al tema de la defensa pública. Si ya nos abocamos a realizar un ejercicio en donde desglosemos cada uno de los indicadores que nos pueden dar luz acerca del nivel de importancia que se le ha dado a la defensa pública en nuestro país, yo creo que el primer indicador sería la consagración constitucional de la defensa pública. Y pudiéramos salvar este indicador diciendo que se justifica por la inclusión del tema en los artículos 17 y 20. ¿Sí? Un segundo indicador pudiera ser probablemente el carácter de garante de dos derechos humanos básicos. El primero, el derecho de acceso a la justicia,
Y el segundo, el derecho a una defensa adecuada y de calidad. Si habláramos probablemente de un tercer indicador, yo propongo, ¿verdad?, identificarlo como su naturaleza de garantía institucional. En nuestra Constitución nosotros identificamos garantías de naturaleza normativa, garantías de naturaleza procedimental y las garantías de naturaleza institucional. La garantía de un derecho humano se constituye, por lo general, con la obligación que impone la Constitución para asegurar el efectivo cumplimiento precisamente de ese derecho humano. Cuando dicha garantía se plasma a través de una institución o un instituto, como es el caso de la defensa pública, entonces estaremos frente a las llamadas garantías institucionales. Yo creo que un cuarto indicador para medir el nivel de importancia que tiene nuestra defensa pública en México sería la existencia de un verdadero servicio de defensoría pública adecuada y de calidad. Específicamente me refiero a estos dos adjetivos calificativos, ¿sí? Adecuada y de calidad. El quinto indicador sería el servicio o la existencia o materialización de la obligación que tiene la federación y las entidades federativas de garantizar precisamente las condiciones necesarias para que pueda existir un servicio profesional de carrera para los defensores. Un último indicador, doctor y compañeros, amigos, sería quizás la cantidad de personas que reciben atención de defensa pública. Y cuando digo cantidad, me refiero cantidad de orientaciones, de asesoría, de trámites, es decir, de consultorías, contraponiéndolo o en un análisis comparativo contra el número de defensores. Es decir, el alto número que tenemos de orientaciones brindadas, de asesorías brindadas, de trámites realizados, de consultorías contra el número de defensores que existen. Y quizás dentro de este mismo rubro o en ese mismo tenor, verificar el porcentaje de trámites que existen ante los órganos jurisdiccionales, ¿sí?, en donde la representación la tiene la defensa pública contra el número de trámites en donde la representación la tiene un defensor particular. Yo pienso que esos serían, en principio, 6 indicadores que pudieran reflejar si realmente en nuestro país se le ha estado dando o no la importancia que merece la defensa pública. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Marco, ¿cuál consideras tú que sea el primer antecedente de defensoría en México? A manera de antecedente, debemos de ser muy claros y precisar la lucha por la defensa de los derechos humanos que se han dado a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y que ha sido una lucha de mujeres, de hombres dedicados al derecho, y que ha sido un camino largo, porque esas batallas que se han librado en diferentes partes, como ya lo mencioné, del Estado, del país y del mundo, pues no ha sido fácil para alcanzar entre los individuos pues lo que buscamos, un trato justo e igualitario. A manera de antecedente, podemos decir que esa lucha de hombres se ha iniciado desde hace años. En el contexto de nuestro país, pues no ha sido ajeno esa batalla histórica que se han dado hombres ilustres, mujeres, que han levantado la voz en defensa de la clase más desprotegida y vulnerable de una sociedad, a fin de buscar espacios donde sus voces puedan ser escuchadas y sus derechos sean defendidos. Podemos decir que el primer antecedente de la defensa en México de los derechos humanos se da con el ilustre liberal Ponciano Arriaga, considerado como uno de los principales redactores de la Constitución de 1857 y plasmado en ella sus ideales sociales, esos ideales progresistas, esos ideales sociales, agrarios, cuando tiene su origen el 5 de marzo de 1847 en San Luis Potosí, pues la promulgación de la ley de la Procuraduría de los Pobres. Los compañeros que ahora me da gusto escucharlos y verlos, no me dejan mentir,
Pepe sigue siendo titular de la Defensoría Pública en su estado, Salvador también, Carolina y su servidor ya no estamos, pero cuando estuvimos... Salvador terminó también, los 13... Ya terminé ya. Siempre vamos a pertenecer a esa gran familia de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas. Para mí, los 2 años que estuve al frente fue un honor, y desde esa trinchera, no me deja mentir, tanto Pepe como Carolina como Salvador, se luchó, se organizó para que este antecedente que estoy mencionando se tomara como el Día del Defensor Público. Se mandó los documentos necesarios a la Secretaría de Gobernación, pero aquí quiero comentarles algo. En Michoacán, en el mes de diciembre, el gobernador, a través de un decreto, el gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, a través de un decreto de él, precisó el día 5 de marzo de cada año se hiciera un reconocimiento público a todas las defensoras y los defensores públicos del Estado. Sé que en el estado de Oaxaca, a través de una ley, a través de su Congreso, y Michoacán, a través del decreto del gobernador, son las entidades federativas. No tengo conocimiento si alguna otra entidad federativa tiene una ley o tiene un decreto donde se haga público ese reconocimiento a las defensoras y a los defensores. Yo renuncié el 1 de marzo, previo al 5 de marzo se hizo un evento, un reconocimiento, y eso es una lucha, eso es una batalla que se han dado y se ha gestado desde la Asociación Nacional de Defensorías Públicas, de los titulares que actualmente están en cada entidad federativa y de los que no estamos ahora, pero que participamos, también aportamos nuestro granito de arena, y ese antecedente nos ha servido precisamente para ello. La idea que respalda y da vida precisamente a la creación de la Procuraduría de los Pobres recae en un propósito humanista. Estas personas desprotegidas, estas personas que alguna autoridad se excedían o tenían un abuso de autoridad, no encontraban un canal para poder alzar la voz o cuando menos para que fueran escuchadas. A través de esta ley que se promulgó el 5 de marzo de 1847 con este gran jurista avanzado a su época, Ponciano Arriaga, nos deja esos cimientos que ahora nosotros lo hemos replicado como responsables en su momento o ser operadores del sistema. Esas procuradurías en ese tiempo fueron una novedad, porque no existía, si ustedes recuerdan, el derecho humano de acceso a la justicia recientemente ya se ha incorporado como un derecho fundamental, como los representa el derecho a la salud, el derecho a la vida, pero imagínense, en ese tiempo, pues era una novedad, un avance, por eso reconozco la visión progresista que tuvo en su momento Ponciano Arriaga, porque ese antecedente vino a cambiar en ese momento la vida de los operadores, porque no existía quien escuchara a la gente, al pueblo, de las injusticias. Por eso fue una novedad y fue adelantada a su época. No tenían la posibilidad de denunciar ante autoridades lo que algunas otras autoridades violaban sus derechos. Y a través de este espacio, a través de esta ley, pues pudo encontrar ese eco sobre cualquier exceso y agravio. Entonces, podemos decir que la Procuraduría de los Pobres hoy en día se toma como antecedente de las defensorías públicas de todo el país, de las defensorías sociales y de los organismos defensores de los derechos humanos, entre otros. El otro día escuché también que el tema del 5 de marzo para reconocer al defensor público en todo el país lo tienen dictaminando en el Senado de la República, pues ojalá pueda salir para hacer ya un reconocimiento a nivel nacional a todas las compañeras y compañeros que velan día a día de los derechos de los demás compañeros que son agraviados como los ciudadanos. Pues ese es el antecedente, compañeras y compañeros, doctor. Ahí lo dejo en la mesa y me da gusto compartir con ustedes este tema. Pues qué interesante, ¿no? Institucionalizar el día, sobre todo conociendo a 4 juristas como son ustedes que han tenido a su cargo la dirección
de las defensorías en sus estados y que han hecho un trabajo extraordinario. De verdad, el proceso de capacitación me ha tocado participar, es increíble, del más alto nivel, de los mayores estándares de calidad que tiene las defensorías públicas a nivel nacional. Y bueno, pues vean usted la calidad ahora de los directores, de los que han sido directores de las defensorías en diversos estados. Salvador, ¿qué opinión tienes tú de lo que hoy se dice que es la etapa de consolidación de precisamente el sistema de justicia donde se encuentra inmersa precisamente la defensa pública, Salvador? Gracias. En relación con este punto, ¿verdad? El Secretario Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, en un informe de octubre 2013-2016, plantea que se va a llevar a cabo la consolidación del sistema mediante la emisión de 10 acuerdos en donde plantean necesariamente la creación de formatos específicos sobre el informe policial homologado, la eficacia del establecimiento de medidas de la justicia alternativa, un modelo nacional de policía procesal, ¿verdad? La implementación de las unidades estatales de supervisión de medidas cautelares, el sistema integral de justicia penal para adolescentes, entre otros acuerdos, ¿verdad? Hoy actualmente está en boga el desarrollo de la capacitación en materia de justicia terapéutica. Yo pienso en específico que para que podamos hablar en concreto de consolidación del sistema de justicia penal, no nada más se requiere en específico el cumplimiento de las funciones de cada uno de los operadores del sistema. Si bien es cierto, en un momento determinado se capacitó a cerca de 250,000 personas, ¿verdad? Entre peritos, jueces, abogados, defensores, policías, ministerios públicos, todo el personal que forma parte de la operatividad del sistema, algo fundamental se les olvidó, que es precisamente la población mexicana, ¿no? Ese apartado, esa fase corresponde al proceso legislativo, que es precisamente la promulgación. La población no comprende ni entiende el sistema de justicia penal. Por eso, muchas veces, la falta de participación de la ciudadanía en el desarrollo de la Procuración de Justicia no funciona. He visto yo en la práctica, ¿verdad?, la falta del debido cumplimiento de los transitorios 10º y 11º del Código Nacional. Se fue un poquito el audio. De cuerpos especializados de policía, ¿sí? Que en la mayoría de los estados no se ha dado, ni tampoco normativa y operativa respecto de los manuales de operatividad. Creo en concreto que para que se consolide formalmente el sistema, necesita haber una visión interdisciplinaria de esta consolidación y una consolidación por partes, ¿verdad? No basta que se consolide la defensa, que se consolide la policía, sino que todos en conjunto trabajaran, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a hablar del ejemplo del estado de Quintana Roo. Quintana Roo, por lo que a la Defensoría Pública se refiere, estaba dividido en dos zonas, zona norte y zona sur. Se acabó. La Fiscalía tiene dividido el estado en otras zonas diferentes y dicen, pues a mí no me corresponde. No hay una adecuada organización de todo el sistema porque cada quien lo organiza a su manera, lo organiza territorialmente, lo organiza administrativamente, lo organiza normativamente. Los protocolos de actuación no deberían ser los protocolos de actuación nada más de la policía. Por ejemplo, yo he estado pugnando, incluso la SECTEC por ahí planteó la formulación de un protocolo de actuación en los casos de flagrancia. En los casos de flagrancia no nada más es necesario que la policía actúe, sino ¿qué va a hacer la policía una vez que toma conocimiento de un hecho? ¿Cómo le va a dar la noticia al defensor que requiere la persona que ha sido detenida? ¿Cómo le va a dar la noticia al centro de atención
víctima en ese momento también está presente, ¿cómo le va a dar la notificación, verdad, a los peritos y a los investigadores en un momento determinado? Cada quien trabaja a su manera, como puede, y en ocasiones, como dicen, es que hasta que no nos avisen, ¿verdad? Después dentro de 48 horas nosotros vamos a poder trabajar, etcétera. Creo que la consolidación requiere un trabajo interdisciplinario, basado en disposiciones normativas del mismo carácter. Mucho se criticó a la defensa pública porque decía que no cooperábamos con la fiscalía en su trabajo, ¿no? Pues que no podemos validar sus actuaciones que no están acordes con la ley, ¿no? Si realmente hubiera un sistema de gestión único, un sistema de información, que eso es lo que hace falta, y no que cada quien tenga su propio sistema y que esa famosa manifestación del número único de caso, pues no se da. Le llaman número único de caso al inicio y la finalidad del número único de caso era que el número único de caso partiera desde el conocimiento del hecho por parte de la policía, después de la fiscalía, después de la defensoría y después de los juzgados en lo particular, pero cada quien le pone el número que quiere, ¿sí? Creo que eso ha roto con esa famosa intención de la consolidación. No tenemos un sistema de información único. Cada quien hace informes en específico conforme va recabando. Si queremos hacer una estadística respecto de víctimas, respecto de tal delito, bueno, ¿tú a cuántos defendiste por este delito? Pues a tantos, pero la fiscalía tiene acusados a tantos, pero algunos se arreglaron en justicia alternativa. Entonces, tenemos todo dispersado, ¿sí? Tal vez en un momento determinado que se planteara la formulación del crecimiento ordenado de manera administrativa territorial, en donde se dijera, voy a poner el ejemplo siguiente. Tribunal dice, vamos a crear un juzgado en Tulum. Ya, declaran, hacen su acuerdo, se hace un juzgado en Tulum y la parte que corresponde a la defensa pública, la parte que corresponde al centro de atención a víctimas, la parte que corresponde a justicia alternativa, no hay una adecuada coordinación, es decir, no hay un adecuado desarrollo interinstitucional respecto del sistema. Y si se piensa de manera dispersa, no va a haber consolidación, ¿sí? Quiero hacer patente con relación a lo que planteaba mi compañera Carolina, ¿verdad? De la importancia que debe de tenerse respecto del fortalecimiento de la defensoría. En el caso Ruano Torres contra El Salvador, que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de octubre de 2015, parte precisamente de un documento previo que llamó la Corte llamó Garantías para la Independencia de los Operadores de Justicia, que emitió en 2013, muy interesante, en donde las recomendaciones que hace para la defensa pública, para todos los que forman parte, ¿sí?, de este campo, ¿verdad?, de regulación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primer tema, establecer procesos de selección y nombramiento, ¿sí? Es decir, establecer normativamente procesos de selección que tengan por propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base en el mérito y en las capacidades profesionales. No discriminar, ¿verdad? Segundo punto, pueden ser hombres o mujeres. Establecer un periodo determinado de nombramiento. Una de las cosas más graves de la defensa pública es la inseguridad laboral. Sí. ¿Sí? Tenemos defensores contratados por 3 meses, se vencen, se renuevan. Hay defensores que ya llevan 4 años y no pude lograr obtener su definitividad como defensores después de estar trimestre tras trimestre renovando sus contratos. No hay bases salariales idóneas. No se ha cumplido con aquel principio del 17 de que los defensores no podrán tener ingresos no menores a los de la MPS, y así que deben de tenerlos, ¿verdad? Si no iguales, si no superiores, iguales. Y estamos siempre en desventaja del Ministerio Público. El punto más importante es la capacitación permanente.
3 años y no se dio ninguno de los cursos que solicitamos en un momento determinado, y eso no nada más en el caso de Quintana Roo, en el caso de muchas de las defensorías, ¿no? Más de la mitad, del 50% de ellas, no hay capacitación permanente. Y establecer un principio de legalidad en las medidas disciplinarias que se utilizan para sancionar a los defensores o para separarlos. Pues nada más le dicen, no, pues ya, te vas porque te vas y punto, ¿sí? Sin derecho de audiencia, ¿sí? Siendo los defensores públicos los principales defensores de la legalidad, son a los que tratan con más ilegalidad, ¿sí? Eso es, desde mi punto de vista, qué buena la aportación, situación. Salvador. Fíjate que qué bueno que haces alusión a ello, porque aquí hay 4 de las personas, entre ellos otros muchos defensores, está Jesús en Oaxaca, que yo, aparte de que los estimo, los admiro mucho. Y habiendo gente como ustedes en las defensorías, en la dirección de las defensorías, pues aparte de que esto sería parte de lo que le llamaría, de esta rama que creó don Héctor Fixamudio, derecho constitucional procesal, no procesal constitucional, que son las garantías que tienen ustedes, también las tiene entonces la ciudadanía, de gente de excelencia como ustedes, que estén a la cabeza en este tema de consolidar la defensa pública. Y hemos visto extraordinarios directores de defensoría pública que les dicen que se van sin nada, y a mí en lo personal me da coraje porque aparte de que aprecio a ese director, sé lo que le aporta, sé su capacidad, sé su perfil, sé su excelencia, su probidad, y de verdad no puede pasar eso, porque no nada más atentan contra ese director, sino con toda la estructura de la defensoría y con los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos. Y qué bueno que haces alusión precisamente a Salvador, con un tipo tan estudioso igual que todos los que están aquí, en este caso Ruano contra El Salvador, porque el sistema interamericano, incluso toda la normatividad interamericana, en esa trilogía de que es precisamente la defensa, el ofendido, lo que es el ofendido precisamente, el imputado y lo que es el interés público, siempre se ha cargado mucho sobre todo algunos temas, se ha dejado muy debajo al ofendido, a la defensa pública. Y ya empezó a analizar algunas cuestiones importantes con el tema del defensor interamericano, en los primeros casos guatemaltecos y argentinos, ¿no? En este caso, en el caso famoso Mendoza, Furlan, en el caso Mohamed, y en el caso Fermín Ramírez en Guatemala, los primeros argentinos. Pero reitero, este tema de esas garantías, el tema incluso que se amalgama con el tema de la responsabilidad, que debe estar perfectamente delimitado e imperar el principio de legalidad, es increíble ver, primero, qué maravilla lo que es la defensa pública, que muchas veces está más sólida y más formada que la defensa privada. A mí me consta el nivelazo que tienen aquí mis amigos y mucha de la gente que integra las defensorías. Pero luego ver que esos defensores que son un orgullo nacional, porque así lo son, qué bueno que ya hizo referencia a Marco y que está pasando en Oaxaca y en Michoacán y que debe instituirse en todo el país, los cesen de su cargo. Esa es una vergüenza, es una pena, y eso no permite lo que estaba platicando Salvador, el tema de la consolidación. Yo de veras quiero hacerles primero, antes de continuar, patente mi respeto, mi admiración a cada uno de ustedes, que los conozco muy de cerca en el super trabajo que han hecho en aras de la consolidación de los derechos fundamentales humanos y una verdadera defensa técnica y efectiva, y que de verdad ustedes le aportan tanto al tema que no sé por qué no se visualiza. Pero bueno, ya no me quiero enojar más, perdón la expresión. Quiero hacer un comentario. Sí, yo sé. Para nosotros que hemos sido o somos titulares de las defensorías públicas, pues es un enorme esfuerzo generar la capacidad para, con los pocos recursos que tenemos, cubrir las necesidades mínimas de nuestro personal. Es abismal la diferencia que hay entre una fiscalía y una defensoría en cuanto a recursos públicos y humanos. Voy a decir el caso de Campeche. Nosotros somos 82 personas y la fiscalía tiene 1000. Y hacemos lo mismo que ellos. Digo, hacen maravillas con un nivel de capacitación extraordinario. Y nuestro presupuesto hoy en día es de 23 millones contra 840 de la fiscalía. Pero si ustedes pueden ver en redes sociales la calificación que tiene la Defensoría Pública de Campeche, un muy buen nivel en comparación con la Fiscalía de Campeche. Qué bueno que se manejen estos puntos, ahorita sí, Marco, porque es importantísimo para esta consolidación. Yo diría que en el aspecto de los directores y en la preparación, es impresionante lo que ha dejado la Defensoría Pública, lo que está haciendo. A mí me toca en estos eventos donde están defensores públicos interamericanos constantemente presumir en buen sentido
lo que se hace en México, conociéndolos a ustedes y a muchos de los directores y a muchos de los integrantes de la Defensoría. Sí, Marco. Sí, nada más hacer un comentario, doctor, a lo que decía Pepe, que con poco las defensorías públicas del país se ha avanzado a pasos agigantados. Nosotros como operadores del sistema, si ustedes recuerdan, hace 8 o 7 años, pues nos consideraban como el patito feo de los operadores del sistema. Nos tenían arrinconados a los defensores, que hasta se les llamaba de oficio en aquel entonces, Sí. Pero cuando entró el sistema, yo considero, salvo mejor opinión, y que por ley se tuvo que capacitar al personal de la Defensoría Pública y lo asimiló muy bien, al grado de que con poco recurso, con poca infraestructura, pues ha alcanzado niveles importantes en cuanto a operadores del sistema. De primerísimo. Con poco se ha hecho mucho. A mí me consta porque recorrí 10 estados yendo a las defensorías públicas. Estuve con Caro en Coahuila, estuve en Guanajuato, estuve en Jalisco, en varios estados, y me consta el esfuerzo que han hecho las defensoras, los defensores, y obviamente con la dirección de los compañeros. Solamente quería hacer ese comentario. Marco, nada más viendo los perfiles, el tuyo, el de Salvador, el de Caro, el de José Alberto, impresionantes. O sea, aparte que el don de gente, el tipo de personas que son probas, que mis respetos, el nivel de capacitación, o sea, es de verdad para presumirlo, lo hacemos desde la academia. Entonces vamos a continuar porque se están dando cuenta de este nivel que tienen quienes han presidido las defensorías públicas. José Alberto, ¿cuáles son los límites y las funciones de la defensa pública en México? Pues bueno, los límites de los organismos de defensa pública son aquellos relativos al respeto del ordenamiento jurídico y de los derechos humanos, respecto a la dignidad, a la integridad familiar, individual y a la propiedad privada, principalmente. ¿Sí? Yo quisiera contar un poquito más en el caso de los compañeros de las defensorías. Para mí, tengo 5 años al frente, ya en septiembre termino mi gestión de acuerdo a la ley. Excelente también. Y he tratado, desde que inicié, de poner en práctica lo que platicamos de la carrera, el servicio de carrera, antigüedad, todo, y hoy afortunadamente he logrado que todo mi personal tenga base. Cuando yo llegué a esta oficina, pues había gente con 8 años de servicio de meritorios, increíble. Y decía yo, ¿cómo puedo dar tanto? Y pues me dio mucho gusto porque me encontré con mucha gente valiosa y que tiene vocación de servicio. También recuerdo que hace unos años se decía que si quieres perder un caso, vinieras a la Defensoría Pública. Hoy tenemos más del 80% de los asuntos penales del Estado que lleva la Defensoría Pública. Y la mayoría salen a nuestro favor cuando nos toca defender los casos. La verdad, para mí ha sido muy satisfactorio esta experiencia y espero que la vida me dé oportunidad de repetir en otro puesto que pueda yo generar un progreso. Cuando llegué acá prácticamente no había muchos servicios, los pudimos generar, hicimos las gestiones, alianzas y todo salió muy bien. No lo deseado, pero sí aventamos un 300%. Hoy en día, bueno, hasta antes de la pandemia teníamos un promedio de 570 personas diarias. No pudimos crecer más porque los recursos son muy limitados, pero lo que hicimos con nuestro ingenio, el apoyo del personal y todo eso, pues nos dio para eso, en realidad. Pero sí, para mí la seguridad no es solo que se invierta en policía y poder judicial, sino también en defensoría. La gente quiere certeza sobre sus pertenencias, sobre su persona, sobre su estatus. La seguridad es un todo. Excelente, José Alberto. Qué bueno que has hecho esta extraordinaria gestión, pero también para tu personal. Muchas felicidades. Regresamos con María Carolina, que bueno, es una mujer muy capaz,
de verdad, su entregada como los 4 que están aquí y que generó en su pasar por la Defensoría la excelencia misma, como lo han hecho los 4. Carolina, ¿qué propones para visibilizar la importancia de la defensa pública en México? Sí, doctor. La verdad es que antes de dar respuesta a este cuestionamiento, este planteamiento que usted me hace, me gustaría sumarme a lo que dicen mis amigos, mis colegas. La verdad es que los institutos de defensoría, las direcciones de defensoría, los servicios de defensoría se ofrecen y se brindan de manera óptima, se ofrecen con calidad, se ofrecen con un buen trato, con los mínimos recursos con los que se cuenta. Esa es la verdad. Yo propondría, ¿verdad? Sabemos de la importancia que tiene la defensoría, pero la sabemos quienes estuvimos adentro, quienes estuvimos en el corazón de la defensoría, ¿sí? Quienes estuvimos realmente ocupándonos más que preocupándonos, porque nos ocupábamos. Siempre buscábamos el cómo sí dar la atención, ¿sí? El cómo sí salir adelante ante determinado planteamiento. Siempre buscamos el cómo concretar el servicio en beneficio de la ciudadanía. Sí, pero también hay que reconocer eso, también hay que permitir o propiciar que se visibilice la importancia que tiene la defensa pública. O sea, sabemos que realmente brinda un servicio excepcional a la ciudadanía y con ello favorece al país. Estoy hablando del país entero, ¿verdad? Entonces, esa ausencia de visibilización es lo que nos lleva a hacer una serie de planteamientos. O sea, ¿de qué manera hago ciudadanía, hago gobernante que te des cuenta de la trascendencia que tiene la institución de la defensa pública? Es decir, el servicio que ofrece cada una de sus áreas y cada uno de sus integrantes en lo personal. Se ha dicho porque soy honesta con ustedes y no sé dónde lo leí o lo escuché, se ha dicho que el defensor público es el único capaz de ver la dignidad en las personas. ¿Tiene ese grado de sensibilidad el defensor público? Es el que atiende y ve lo que realmente necesita el usuario o la persona que acude hasta sus oficinas. Y yo considero, salvo lo que ustedes opinen, que la dignidad humana debería ser el eje rector de todas las actuaciones del poder político nacional. ¿Sí? ¿Qué propongo para visibilizar la importancia de la defensa pública? Primero, asumir una postura de humildad. Me refiero en general. Y reconocer a la defensa pública como una institución generadora de bienestar. Esto último como un postulado del Estado social y democrático que subyace en México o que debería de subyacer. En el fondo, lo que se hace en la defensa pública es generar un bienestar y obviamente con ello una paz y una tranquilidad en el país. Segundo, yo propondría establecer y determinar si la situación que guardan actualmente las defensorías públicas se ajusta plenamente a los principios de autonomía, de independencia, de suficiencia presupuestaria que deben de caracterizar a toda institución. Si me reconoces que soy una institución, bueno, entonces dame lo que necesito para funcionar como una verdadera institución. Dame autonomía presupuestal, ¿sí? Dame autonomía técnica, funcional, de gestión, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda cumplir a cabalidad el encargo que constitucionalmente se me ha asignado, es decir, ser la garante de dos de los principales derechos humanos. El que una persona pueda acceder a la justicia, pueda ser escuchada, pueda ser defendida, pueda serle tutelado su derecho y, sobre todo, el derecho a una defensa, no cualquier tipo de defensa, una defensa como la que han brindado nuestros compañeros, ¿sí? Adecuada y de calidad. Siguiente, yo creo que yo reflexionaría y actuaría precisamente en el tema de la autonomía en todos los sentidos. Porque si no me brindas lo necesario para funcionar como una institución con autonomía, entonces vamos a terminar incumpliendo
lo que sostiene el párrafo octavo del artículo 17 constitucional. ¿Qué más haría? Bueno, trataría de salvar perfectamente el tema económico. Yo creo que el tema económico es esencial cuando hablamos de la defensa pública. Y quizás al final yo propondría que se diseñe por expertos. ¿Cuáles expertos? Los que han estado, reitero, en el corazón de la defensa pública. Diseñar por expertos una verdadera política pública. ¿Para qué? Para empezar a potencializar y a materializar esa norma constitucional. Cumplimiento de lo que dispone nuestra Constitución en materia de defensa pública, un cumplimiento quizás progresivo, pero que sea gradual y sobre todo que sea real. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias. Marco Aurelio, ya hablaste un poquito, habla un tema muy interesante, poder visibilizar la Defensoría Pública, Caro. Y tú ya hablaste un poco de esta antecedente de la defensa pública del país, la importancia de esta Procuraduría de los Pobres, que fue un antecedente importantísimo, sobre todo en defensa de derechos humanos. ¿Cuál fue la causa para la creación de esta Procuraduría, Marco? Sí, como les he comentado, pues fue una ley muy avanzada a su época. Prácticamente fue hace 174 años, cuando la visión de Ponciano Arriaga de llevarlo al Congreso local de San Luis Potosí. ¿Y cuáles serían las causas que motivaron a que se diera esa ley, esa institución que es la Procuraduría de los Pobres? Podemos buscar factores, fueron muy variantes. La misma pobreza, la falta de asistencia social. Estamos hablando de hace 174 años. Imagínense, las vías de comunicación. Si en la actualidad carecemos de vías de comunicación, imagínense, hace 174 años. En su momento, el alto costo de la justicia, el mover la maquinaria también de los operadores del sistema, saben que no es barato, es un tema muy costoso. Las mismas deficiencias que tenían en esos años el sistema carcelario, algo muy importante también, la educación. ¿Cómo estaba la educación hace 174 años? Y quizás se nos escapen algunos otros factores, pero quiero hacer como una conclusión de esos factores. Para mí, el más importante, la falta de garantías individuales, así como procesales en aquel entonces, pues se suman y se torna cuanto más grave es la pobreza. Imagínense con todas esas limitaciones hace 174 años, todos esos factores llevó a que se promulgara esta ley. Pues gracias a esta institución de la Procuraduría de los Pobres, que es el antecedente a la Defensoría Pública, pues proporcionaba una verdadera dimensión social, una institución, repito y lo vuelvo a resaltar, adelantada a su época, y tenía unos matices muy específicos. Un órgano independiente, con numerosas prerrogativas de investigación y algo muy importante, que era libre de cualquier sujeción de índole político. Eso es importante, compañeras y compañeros, que una institución no se deje presionar por índole político, no se deje presionar hasta por otros operadores del sistema, puesto que el procurador de aquel entonces tenía el deber, era una obligación del procurador de los pobres defender en juicio precisamente a la clase desprotegida de la época, que reclamaban un patrocinio independiente de cualquier prejuzgamiento y sin posibilidad de cuestionar la situación económica. Eso es importante, porque la Defensoría Pública actual, bien lo decía Carolina en su fundamento constitucional, que es una obligación tanto de la federación como de los estados garantizar una defensa pública de calidad. La clase desprotegida de aquel entonces pues, no tenía los recursos suficientes para poder buscar a alguien que lo orientara.
Eso es una característica específica que fue visionaria en su momento, de que esta Procuraduría, sin costo alguno, estuviera de la mano con las personas que realmente necesitaban ese acceso a la justicia. Y sobre todo, doctor, esta institución tan noble, pues brindó en su época la protección de los derechos y garantías de los sectores más desprotegidos del país en aquel entonces. Hace, compañeros, 174 años, cómo se echó a andar esta institución que a la postre nos da el origen a las defensorías públicas, lo avanzado que estamos. El sistema de justicia, prácticamente duramos casi 100 años con un sistema tradicional que más adelante tocaré algunos puntos específicos, y que la entrada del sistema de justicia con todas las deficiencias para poderlo echar a andar, pues realmente yo así lo veo, es un bebé todavía que no sabemos por qué llora, si le duele el estómago, le duele la cabeza, pero que se ha avanzado desde el punto de vista del defensor público en el país a grandes pasos, porque ya lo escuchamos a cada compañero. En el caso de Pepe Calderón, en su dirección, en su gestión, avanzó para darle certeza laboral a los compañeros que día a día garantizan ese derecho humano. Carolina y nuestro amigo Salvador garantizando la capacitación y la profesionalización de los compañeros defensores y defensoras. Todo se ha aportado un grano, y sí es cierto que otros operadores del sistema tienen más personal, tienen más recursos que nosotros, pero también hay que buscar el lado positivo de eso. El ser una institución con poco personal nos permite interactuar más de cerca, conocerlos prácticamente de nombre y de apellido a todos, la forma de trabajar, y eso creo yo que ha sumado para que crezca la Defensoría Pública del país a pasos agigantados. Falta mucho, sí, por supuesto, pero aliados como la Academia Mexicana de Derecho, como el doctor Naveja y Juan Velázquez, que están arropando y fortaleciendo no solamente a la Defensoría Pública como operador del sistema, sino todos los demás operadores, vamos avanzando. A mí me da gusto que gran parte de la academia sean compañeros y compañeras integrantes de las defensorías públicas. Esos son los factores, doctor, que hace 174 años dieron origen a esta institución tan noble como es la Procuraduría de los Pobres. Muy claro, excelente, Marco, y hablar de los avances y a lo mejor de los pendientes que se tienen. Salvador, ¿existen actualmente igualdad de condiciones en el proceso penal entre la Fiscalía y la Defensa Pública? En realidad no. Y para ello, pues voy a retomar lo que ya en parte había manifestado mi compañera Carolina, ¿no? En el campo del proceso, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como una de las obligaciones para el Ministerio Público, en el artículo 129, la obligación de investigar, ¿verdad?, tanto los elementos de cargo como los de descargo, y en el siguiente artículo, en donde habla de la carga de la prueba, dice: la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establece el tipo penal. Si nosotros interpretamos este artículo en sentido contrario, a la defensa le corresponde acreditar los elementos de ausencia de culpabilidad o excluyentes responsabilidad. Pero el gran pero es que no contamos con esos elementos de los que hablaba Carolina, ¿verdad? No hay autonomía económica, aunque haya autonomía de gestión, ¿sí? No tenemos independencia. Muchas veces, efectivamente, como mencionaba también Marco Aurelio, ha habido las situaciones en que se pretende coaccionar a la defensa porque se trata de un individuo que es o pariente de algún secretario o algún, como en una ocasión me dijeron, es una honorable persona de reconocimiento social. Pues eso no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? La justicia debe ser así, imparcial, y la defensa
¿verdad? No puede participar en coadyuvar con la Procuraduría a constituir los elementos de cargo. Son de las grandes problemáticas que hay. ¿Por qué no hay igualdad de condiciones? Porque mientras la Procuraduría cuenta no solamente con esos aspectos materiales de los que hablaba mi compañera, sino que cuenta, por ejemplo, con peritos suficientes para poder demostrar o pretender demostrar la culpabilidad que pretende encontrar en un hecho probablemente constituido de delito y la probable participación del sujeto. Y la defensa no tiene. La defensa no tiene peritos, a pesar de que en la ley de la Defensoría del Estado de Quintana Roo está contemplado el apartado correspondiente de la unidad de peritos y de la unidad de investigadores. Cosa que a la fecha, desde que se creó, ¿verdad?, la ley de la Defensoría del Estado de Quintana Roo, no ha sucedido. Tuve la oportunidad en abril del año pasado de estar en una reunión en Cancún con miembros de la UNODOC, ¿verdad?, en donde le presentamos precisamente un proyecto de consolidación del sistema, porque incluso se anunció que iba a hacer Quintana Roo el programa piloto de consolidación del sistema de justicia penal en México con colaboración de la ONU, pero desafortunadamente nos alcanzó la pandemia. Presentamos un proyecto, incluso con pesos y centavos de lo que costaría el Instituto de la Defensoría Pública, incluyendo honorarios, peritos, investigadores y equipo y material, ¿verdad?, de servicios periciales, para poder estar en igualdad de condiciones de investigación con la Fiscalía. Porque la Fiscalía jamás, ¿verdad?, a pesar de que tiene esa obligación de investigar los elementos de cargo y de descargo, solamente se va a preocupar por los de cargo. Los de descargo no le interesa. ¿Por qué? Porque es una investigación parcializada, a pesar de que se pretende que sea adecuada, ¿verdad?, objetiva, con el cumplimiento de la objetividad y debida diligencia. Eso el Ministerio Público no lo hace. Porque de ser así, las defensorías públicas no debieron haber estado en un momento determinado ni en el Poder Judicial, ni en la Secretaría de Gobierno, ni en las consejerías jurídicas. Deberían haber estado conexadas con la Procuraduría, a fin de cuentas, pues que están investigando, uno, los elementos positivos del delito y otra, los elementos negativos, y sacar una resolución adecuada. Pero estamos nosotros creados, ¿verdad?, fuimos creados para ser independientes, como lo señalaba la compañera. ¿Cómo vamos a poder consolidar? Y retomando ese punto, se requeriría en última instancia, y creo que por ahí la última reunión que hubo en ANADEPE se planteó la situación de la creación de una ley general de las defensorías públicas, en donde se planteara precisamente la obligatoriedad a nivel nacional de que los institutos de la Defensoría Pública sean autónomos, independientes, tengan personalidad jurídica, patrimonio propio. Pero pues estamos en espera, ¿sí? Entonces, la igualdad de condiciones no se da, ¿sí? La única igualdad de condiciones que tenemos se llama cerebro. Es decir, ¿quién sabe? No sé, el sistema, pues ese es ahí donde le entramos perfectamente bien al juego, y como decía mi compañero Calderón, tenemos la mayoría de los asuntos penales, o teníamos en ese momento la mayoría de los asuntos penales, y siempre en el 90% resultaban favorables. Bien, excelente. En esas condiciones trabajamos. Y fíjate cómo, teniendo este tema de la desigualdad, realmente hacen reiterar, como lo dijo ya Carolina, Marco y José Alberto, maravillas para equilibrar. José Alberto, en tu cierre, ya avanzaste mucho tú en el tema, los logros que se han tenido, tanto interinstitucionalmente como de la institución hacia la población. ¿Qué servicios ofrece la Defensoría Pública del Estado de Campeche para cerrar tu participación, José Alberto? Mira, nosotros damos asesoría en materia administrativa. Ya estamos, bueno, vamos a empezar a dar realmente eso. Yo creo que hasta el próximo ciclo anual
porque por cuestión de presupuesto ya este año está terminando la administración estatal, ya se están dejando las bases para la contratación de nuevo personal, pero bueno, de manera no oficial damos el servicio de asesoría administrativa, civil, familiar, penal, algo de agrario que no está en la ley, pero sin embargo, por cuestión de que dependemos de la Secretaría de Gobierno, nos pide a veces que hagamos esa labor de intervención, aunque ellos tienen su departamento de concertación agraria. Quise hacer un comentario aquí. Por ejemplo, en la zona norte del estado tenemos mucha gente de origen indígena, y ahí tenemos pues un defensor asesor que atiende a 3 municipios en una sola cabecera municipal. Y desde hace 2 años pusimos anuncios en lengua maya, pero alertando ahí a la gente sobre las financieras. Aquí en Campeche es muy, muy fuerte en esa zona en la cuestión de las financieras. Pero nos dimos cuenta que la gente realmente mucha gente no sabe ni leer. ¿Qué hicimos? Pues bueno, hicimos un programa en maya, creo ya se lo había platicado, ¿no, doctor? Y ya, pues ya la gente ha escuchado, pues ya toma sus previsiones, porque de pronto llegan y, oye, pues, ¿qué dice acá? Yo no sé, y pues también la maya es muy difícil leerla. Así que hicimos nuestro programa en lengua maya, a ver si con eso en un tiempo determinado pueda minorar, porque realmente hay casos desgarradores que hay gente que pide 1,000 pesos y a los 2 años están perdiendo su casa por fuertes cantidades, porque tienen realmente intereses que le ponen las financieras terribles, ¿no? Del 300%, y luego que sí le pagué, pero nunca me dio mi recibito y me cambiaron del cobratario. Entonces, pues hemos estado trabajando en todo lo que podamos, ¿no? Dando cumplimiento a la ley del instituto, de divulgar todo el acceso a la justicia, el derecho a la defensa. Una situación que tenemos acá en el instituto es que tenemos acá un fondo de beneficiarios. Yo a lo largo de 5 años, con las cauciones que me ha dado el Poder Judicial, pues he logrado juntar 1 millón de pesos, que es lo que tengo ahorita a la fecha. Pero nunca he podido ayudar a la gente porque me pone muchas trabas el Ejecutivo. Entonces, que hacer una ley de mi ley para entregar ese apoyo, ¿no? Que es para causas inmediatas y toda esa cuestión. Entonces, vamos a terminar el sexenio y lo único que hice fue juntar el dinero y voy a dejar 1 millón de varitos, o no sé cuánto se junta en 5 meses más y ya. Pero sí, es muy bonita todas las funciones que tiene el instituto. Estoy haciendo pues bueno, voy a hacer las gestiones para que la nueva persona que venga a dirigir los destinos del Estado, pues realmente le dé todo el abanico de posibilidades que tiene el instituto para que se aprovechen. Hemos trabajado en la comunidad LGBTI, ya tenemos 5 casos de cambio de género con leyes internacionales y que se han aplicado acá, y varios casos de éxito tenemos acá en el Estado, pero las mismas cuestiones burocráticas no nos han permitido despegar ni cumplir con todo lo que hemos tratado de hacer o podido hacer. Pero ahí vamos, siento que se están dejando cimientos fuertes para la próxima administración. Felicidades. Muchas felicidades, José Alberto. Excelente participación. Carolina, en tu participación de cierre, quería preguntarte precisamente cómo incide este binomio justiciable-defensa pública en la misma estabilidad del país, Carolina. Y doctor, no sé si me permite hacer nada más 2 acotaciones. Claro. La verdad es que, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Qué amable. Le digo, voy a hacer 2 acotaciones. La primera es que yo creo que contamos con la normativa suficiente para darle una buena operatividad al tema de la defensa pública. El punto es que la realidad no siempre refleja los buenos deseos del discurso jurídico. O sea, la regla de la experiencia nos ha probado que en realidad, aunque podamos tener una legislación de avanzada, la realidad no siempre va a ir de la mano con esa legislación avanzada. O sea, hay como que una especie de brecha, un abismo. Y luego, parafraseando uno de los cuestionamientos que usted me hacía, doctor,
pensando casi que en voz alta, yo diría, bueno, ¿de qué manera visibilizo la defensa pública? Llego hasta el punto de imaginarme, y lo comparto con mis amigos y colegas, o sea, ¿qué sucedería en México? Un día sin defensa pública en México. O sea, ¿qué sucedería? Un día sin defensa pública en México. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Verdad? Bien, ¿cómo incide el binomio justiciable-defensa pública en la estabilidad del país? Yo creo que basta decir que sin defensa pública se viola el derecho humano de acceso a la justicia y el derecho de defensa del que es titular precisamente el justiciable. Yo estimo, salvo lo que ustedes consideren, que el servicio de defensa pública es un parámetro. Yo me atrevería a decir que el mejor o el prototipo de los parámetros que refleja la confianza que la ciudadanía tiene y deposita en una institución pública. O sea, yo no sé, en el caso de los institutos que ustedes, de manera muy eficiente y excelentemente ustedes dirigen y dirigieron, yo no sé cuántas quejas había del servicio que brindábamos. ¿Sí? En mi caso era mínima, o el 0.0001, es decir, yo creo que la defensa pública es una de las instituciones en donde la ciudadanía realmente refleja una confianza plena. Yo creo que es un termómetro. ¿Quieres tener un termómetro para medir si la ciudadanía confía en una dependencia pública? Toma como referencia la defensa pública. Segundo, en las oficinas de la defensa pública es el lugar en las que el justiciable se percibe a sí mismo, se da cuenta de que existe, se siente tomado en cuenta y realmente atendido, a diferencia de otras áreas, otras dependencias de gobierno. ¿Qué considero yo? Que la defensa pública es el mayor instrumento, y esto tengo una firme creencia, es el mayor instrumento de contención de problemas particulares y sociales de naturaleza legal, que beneficia a todo el país. Y dije a todo el país. Coadyuva a evitar hacerse justicia por propia mano. La válvula de escape. Claro. A aplicar la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. A utilizar aquello que se llamaba como la jus vindicta, o sea, la venganza por mano propia. ¿Qué más considero? Pues que en realidad la defensa pública es una macro secretaría de atención ciudadana con respuesta inmediata y en tiempo real. Obviamente los sueldos de una secretaría de ese nivel, pero la verdad es que llevamos a cabo una atención ciudadana en tiempo real, en forma inmediata. Y finalmente cierro con esto. Sin acceso a la justicia de las personas y sin el derecho de defensa adecuada y de calidad, realmente no pudiéramos hablar, o no vamos a poder hablar nunca, de una democracia constitucional auténtica, ni de un Estado constitucional y democrático de derecho. Eso es lo que yo considero. Excelente, Caro. Marco Aurelio, atendiendo a los antecedentes que ya tú hiciste alusión en tus dos anteriores participaciones de la Procuraduría de Pobres, ¿cómo visualizas ya en este tema de evolución, ya en este momento, en la actualidad, la importancia de la defensa pública en México? Ya avanzaste mucho en el tema, igual lo han hecho los cuatro integrantes, cómo de verdad, adelantándome un poco, este nivel de confianza de la ciudadanía, la defensa pública en México es de los que lo encabeza. Es un parámetro muy claro y con presupuestos bajos. Entonces, ¿qué se puede hacer si se hace ese proceso de igualación? Sería increíble. Marco, ¿cómo lo visualizas tú en lo particular, que conoces, como dice Carolina, las entrañas de la institución? Sí, respecto a este tema, ahorita yo me encuentro en un municipio emblemático de Michoacán, en Paracho, donde se hacen las guitarras, y me encontraba hace unas horas en un municipio que se llama Chilchota, también una comunidad de pueblos originarios y que elaboran artesanías. Y estábamos platicando precisamente este tema de la evolución de la defensa pública. Y les decía que antes del sistema de justicia que tenemos en la actualidad,
y que tiene poco, que entre las reformas fueron en el 2008 y en el 2016 fue la fecha límite para que entrara el sistema. Pero cuando alguien tenía un problema legal, ¿cómo era la defensa? Les pregunté. Y nos decía que te podías defender tú solo, si tenías un problema en materia penal. O si tenías a alguien de confianza, con él podías acudir, o te daba la opción de licenciado en Derecho. Esa era la defensa antes de la entrada del sistema. Si uno tenía un problema legal y se dedica a una actividad artesanal o una actividad médica o una actividad en el campo, pues difícilmente, con mucha dificultad, se podía defender uno solo. Ahora te daba la opción de alguien de tu confianza. Podría ser un hermano, un primo, un vecino, pero si esa persona de su confianza no tenía tampoco unos conocimientos generales en materia jurídica, pues mucho menos de estrategia de defensa, y resultaba lo mismo que defenderse prácticamente uno solo. Pero te daba la opción de licenciado en Derecho por un abogado. Pero si este abogado, licenciado en Derecho, fuera un experto en materia ambiental, en materia agraria o en otro ramo del derecho, pero no en materia penal, pues esa defensa, los que se dedican a la defensa adecuada en materia penal, se requieren estrategias, se requiere un conocimiento especializado. Y si no tenías ese conocimiento, pues esa defensa tenía el resultado prácticamente negativo. ¿Por qué le damos esa importancia en la actualidad? La entrada del sistema, y lo retomaron los compañeros, Carolina específicamente, cuando dice que el párrafo octavo, artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a la federación, a las entidades federativas, de garantizar, es una obligación, el garantizar un servicio de defensoría pública de calidad, dice, para la población. Primero, cuando dice defensa pública, no limita alguna materia, no te dice en materia penal, en materia civil. Todo lo que sea defensa pública y que sea cuestión jurídica, podemos entrar nosotros. Luego dice para toda la población. Ahí no te pone un límite si cuentas con recursos económicos o no cuentas con recursos económicos, o si tienes determinada profesión. Dice para toda la población. Pero ahora la defensa, para que sea adecuada, tiene requisitos, y lo dice el Código de Procedimientos Penales, y los dice muy claro. Debe ser un licenciado en Derecho que lleve esa defensa, un licenciado en Derecho o un abogado. Pero no solamente con que tengas tu cédula profesional, sino tienes que garantizar que los conocimientos suficientes, la capacitación suficiente o la especialidad suficiente, si es en materia penal, para defender a la persona imputada. La defensa es irrenunciable. Tú no puedes renunciar como ciudadano a que te defiendan. Es irrenunciable y es un derecho fundamental, establecido, como ya lo dije, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo fue hace 174 años con la entrada de la Procuraduría de los Pobres? Luego duramos años, un siglo prácticamente, con un sistema tradicional, y luego entra un sistema que viene a cambiar y a beneficiar, por supuesto, a la defensa pública, donde ya establece que sea un experto, lo decía Carolina, expertos que hayan dirigido las defensorías públicas. Ahora la defensa debe estar en manos de un experto en materia jurídica y aún más especializado en cada materia para garantizar esa defensa adecuada.
Aquí también quiero hacer mención, bien lo escuchábamos con nuestro amigo Pepe, las ramas que ellos llevan, que es materia civil, penal y que temas agrarios en algunas ocasiones. Algo que también quiero comentar y basándonos a nuestra Constitución, que no limita una materia, que se requiere pronta una legislación de nuestras defensorías públicas, nuestras leyes orgánicas, porque cuando menos en la de nosotros, todavía tocamos hasta algunos ordenamientos jurídicos que ya no, algunas palabras jurídicas, ahora que pasó de Procuraduría a Fiscalía, si no se cambió nuestra ley orgánica, todavía se refiere a la Fiscalía como Procuraduría, por ejemplo, y así de esos términos existen. También poco a poco podemos ampliar los temas ya especializados con materia agraria. Nos va a tocar en un momento dado también, escuchen, el tema de la defensa en materia electoral, en materia de justicia administrativa, en la materia laboral es inminente, ya están las reformas. Es decir, imagínense todas estas materias que nos va a tocar conocer. Tenemos que actualizar nuestras leyes orgánicas, ¿para qué? Pues para más presupuesto, para mejor infraestructura, porque tarde que temprano la defensa en materia laboral nos va a tocar. Ya en unos estados se están adecuando, pero también en las otras materias. Aún más. Se ha hecho tanto esfuerzo en muchas defensorías del país y voy a poner ejemplo, por ejemplo, en Coahuila, echó a andar la modalidad del defensor público móvil. En Sinaloa está la Defensoría Pública Digital, donde dan asesoría y orientación a través de las plataformas digitales, redes sociales, WhatsApp, Facebook, etcétera. Nosotros en Michoacán tenemos el Defensor Público a tu alcance. Es un programa donde llegamos a cada rincón, es un ejemplo, efectivamente, en cada rincón de nuestro estado, utilizando las plataformas digitales. Ahora, el tema de la pandemia vino a acelerar 20 años el uso de estas herramientas. Nosotros, ¿cuándo hacíamos videoconferencias en un juicio? Nunca. Ahora la hacemos. ¿Cuándo hacíamos este tipo de charlas? Era muy raro hacer una charla como la que estamos haciendo y compartiendo un análisis de esta mesa. Entonces, la tecnología se adelantó, el defensor público también avanzó, este programa del defensor público a tu alcance, vamos a estar empujándolo desde nuestra trinchera para que se reforme la ley orgánica de la Defensoría Pública de Michoacán, se actualice los términos que han quedado desfasados por la entrada del sistema y por cambios de nombres de los diversos operadores del sistema, para que sea en la ley precisamente la existencia del defensor público a tu alcance. Que si llega una administración, ahorita lo decía Pepe, que están por terminar la administración y la buena gestión que ha hecho él, por ejemplo, el basificar y apoyar a los compañeros, eso ya va a quedar. Él echó a andar un programa como el Defensor Público o amiga Caro con el Defensor Público Móvil o en Sinaloa. Si cambia administración, como no es una ley, ya será opción si siguen o no siguen. Pero necesitamos empujar para ir de la mano con la tecnología, para ir de la mano a las necesidades. Y lo decía Chava, también Caro y Pepe, que nosotros garantizamos un derecho fundamental de acceso a la justicia, pues tenemos que empezar con nuestras propias herramientas, que son nuestras propias leyes orgánicas. Vamos avanzando, sí, ya la defensa es no solamente técnica, sino adecuada, porque buscamos una defensa efectiva. Ya en algunas defensorías públicas, institutos o direcciones también implementamos la mediación, que la mediación sabemos que es el corazón de todo sistema, que lo que va a llegar a los tribunales sea lo último, sea la litis última, y lo que nosotros podamos resolver con las técnicas de mediación, con los mecanismos alternativos, también debemos incorporar en nuestras leyes orgánicas que las defensorías públicas, todas,
tengamos un área de mediación. Esa es nuestra realidad, doctor, esa es nuestra realidad, Chava, Caro y Pepe, pero vamos avanzando. Y agremiados, mejor. La Asociación Nacional de Defensoría Pública nos ha dado la oportunidad no solamente de tener amigas y amigos y de conocernos, sino aportar a la vida jurídica de los demás operadores del sistema. También creo que hace falta algo, porque tocaban el tema de la igualdad con las otras o con los otros operadores del sistema. Debe existir una ley de armonización, donde los operadores estemos armonizados, porque todos, lo que es la Comisión Estatal o Nacional de Atención a Víctimas, lo que es el Poder Judicial, lo que son las Fiscalías de Justicia y la Defensoría Pública, todos buscamos lo mismo, que se haga justicia. Unos garantizando la defensa adecuada, otros procurando, otros investigando, otros cuidando a la víctima, pero todos nacimos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y necesitamos una ley de armonización y también, por supuesto, los esfuerzos que han hecho todos en la Defensoría Pública, la misma Academia Mexicana, y eso reconozco y valoro mucho, el tema de socializar el sistema de justicia. En la entrada del sistema no se socializó en grandes partes del país, en los sectores. Yo la otra vez estaba platicando con algunos compañeros de los medios de comunicación y me decían que cuando entró el sistema ellos tuvieron muchos problemas porque fotografiaban y sacaban nota luego de los cadáveres o de los imputados y eso pues afecta en su momento en los juicios. Dice, es que nunca nos socializaron la entrada del sistema. Muchos sectores como los transportistas en el campo, es más, tardaron también en varias universidades en adecuar las mallas curriculares del sistema. Unos y de inmediato, otros aún no, y lo dan hasta como optativa todavía. Falta mucho, por supuesto, pero la defensa pública en México ha avanzado bien, porque hace 10 años se defendía uno solo, se defendía con alguien de su confianza o con un licenciado en Derecho o abogado, pero a lo mejor no había litigado nunca. Ahora no, ahora la defensa pública se da en manos de los especialistas, que son los defensores, llámese privado o público. Y algo importante ya para cerrar, compañeras y compañeros, a nivel nacional y en cada entidad federativa, no me van a dejar mentir, el 95% de todos los asuntos que se ventilan en los tribunales lo lleva la defensa pública. Por eso, la importancia de que se actualicen nuestras leyes orgánicas, de que crezca el personal, porque vamos a tocar temas no solamente los que ya conocemos, sino los que les acabo de mencionar como electoral, justicia administrativa, materia laboral. Va caminando, sí, estamos agremiados, sí, y con estas mesas de análisis sobre los temas de la defensa vamos creciendo. Pues gracias, doctor, por la oportunidad que me brindan. Gracias, Carolina, la oportunidad de tu amistad y de escuchar tu gran experiencia y sobre todo cuando estuviste al frente de la Defensoría Pública en Coahuila. Pepe, hermano, gracias siempre por tu amistad, tu solidaridad, y ni se diga a nuestro amigo, el doctor Salvador Bringas, y ya invítanos para ir a visitarte allá a tus tierras, mi querido amigo. Vamos a cerrar, excelente, Marco Aurelio, excelente. Vamos a cerrar con Salvador. Salvador, ahora en este sentido vamos a poner un punto importante. ¿Qué se requiere para que las partes del proceso, incluida la defensa pública, operen en la coordinación en el sistema que se requiere? Lo que se requiere en este tema de requerimiento, Salvador. Bien, hemos estado hablando todos, ¿verdad?, en lo particular de las características que debe tener la defensa, el Instituto de la Defensoría como persona jurídica con patrimonio propio, personalidad jurídica, etc. Pero aquí yo creo que algo bien importante para que haya coordinación, no basta que se solicite que haya una adecuada coordinación, sino que la construcción de todas las partes en el proceso también debe de ser coordinada. Lo que mencionaba Marco Aurelio, que debe haber una ley de armonización. La ley de armonización existe.
La problemática es que los que debemos armonizar, no nos preocupamos por armonizar, que somos todos los integrantes todas las partes del sistema de justicia penal. Cada quien quiere regular para su personal actividad, cuando lo que se requiere es regular para la actividad que realizamos de manera conjunta. ¿Sí? Así como, por ejemplo, vamos a decir, la fiscalía tiene peritos, tiene policías, ¿verdad? Tiene agentes fiscales. Ellos tienen un producto que realizar que se llama carpeta administrativa de investigación. Ese es su producto. ¿Sí? Sobre ese producto trabajamos todos. La cuestión es que las partes van teniendo acceso a ese producto de manera distanciada. ¿Qué implica la construcción, ¿verdad?, de una carpeta? Que todas las partes estén informadas, como decía Carolina, en tiempo real. Sucede un evento. Vamos a hablar de un delito de flagrancia. Tenemos víctima, tenemos victimario, o sea, o presunto inocente. ¿Sí? ¿Quién debe de estar informado de manera inmediata que hay un presunto inocente detenido? La Defensoría. ¿Quién debe de estar informado inmediatamente de que hay una víctima? El Centro de Atención a Víctimas. Se trata de un delito que no es grave. ¿Quién debe de estar informado? Posiblemente Justicia Alternativa, pero lo vamos a mandar porque este asunto no es necesario que tengamos que gastar tiempo, ni espacio, ni personas para resolverlo, porque admite conciliación. Pero no, o sea, no se ha hablado, así como en un momento determinado se habló de la famosa arquitectura penitenciaria, no hemos hablado jamás de la arquitectura propia del sistema de procuración de justicia, en donde en un edificio podríamos estar, si no es, podría decirse todos, y sin necesidad de estar viajando de un lado a otro, llegas, ¿verdad? Está la agencia del Ministerio Público, está la Defensoría de un lado, está el Centro de Atención a Víctimas, está Justicia Alternativa. ¿Por qué hacerle perder tiempo a la gente? ¿Por qué no pensar en específico que podemos realmente construir a partir precisamente de disposiciones normativas interdisciplinarias y construir también, ¿va?, basados en una arquitectura diferente, los edificios de justicia del sistema acusatorio adversarial? Cada quien construye por su lado. Cada quien se quiere gastar el dinero como puede. ¿Sí? Digo, eso es una historia más que sabida, ¿no? No voy a acusar a nadie en lo particular, ¿no? Pero así es. O sea, mientras no tengamos esa mentalidad del trabajo interinstitucional entre todas las partes del sistema de justicia penal, la coordinación no se va a dar. Mientras no tengamos esa mente abierta para crear una disposición normativa que nos regule a todos, y que no nada más sea un informe policial homologado, sino que del informe policial homologado, derivado de que el policía sepa derecho penal y que se trata de un asunto que admite conciliación, le haga saber, ¿verdad?, de inmediato, no solamente a la Fiscalía, sino por el sistema único de información, ¿verdad?, porque se tiene que construir un sistema único de información en donde todas las partes estén informadas simultáneamente de que hay un número único de casos. ¿Sí? Pero nadie se ha puesto a pensar en eso. El número único de caso es una fantasía. Ahora sí, como decimos, es una ilusión. ¿Sí? Entonces, creo en lo particular que la conciencia que debemos desarrollar del trabajo interdisciplinario y el trabajo interinstitucional nos va a sacar adelante en un trabajo coordinado en aras precisamente de lo que hablaban los compañeros, de la procuración, la administración de justicia, el derecho a la justicia como derecho humano. Perfecto. Eso es mi Gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno, pues cerramos esta extraordinaria mesa que yo creo que va a ser referencial no para México, para América Latina, que tenemos toda esa visibilidad, y con gente que, reitero, le tengo mucho cariño, pero aparte le tengo mucho respeto por su capacidad y por su ejercicio profesional y por su ejercicio, en este caso, en la Defensoría Pública, y que esta experiencia, sobre todo estos conocimientos, sirven de base para ver no tan solo cuestión de génesis o el estatus o de alguna manera los pendientes, sino la profundidad del tema
y la trascendencia que debe de tener en un país donde se consolida la democracia, la defensa pública, como esta mesa tan importante que es la importancia de la defensa pública en México. Y queremos despedir primeramente al querido maestro José Alberto Calderón Silva, quien es el director general del Instituto de Acceso a la Justicia de Campeche. Muchísimas gracias, mi querido Alberto. Al contrario, el gusto es mío. Saludos a todos. Candidato, deseo éxito. Bueno, no es acto anticipado, ¿eh? No es un acto anticipado. Gracias, José Alberto. Despedimos ahora a la doctora María Carolina González Briones, quien fue la directora general de la Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza, con un excelente trabajo. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, doctor. Dobles gracias, primero por la invitación a participar en esta mesa de análisis y segundo, por permitirme, pues ahora sí que convivir, interactuar con grandes amigos, excelentes colegas. La verdad que me es muy grato saludarlos, escucharlos, incrementan mis conocimientos, fortalecen mis experiencias. La verdad es que estoy muy, muy complacida. Les reitero mi amistad, ¿verdad? Mi gratitud. Y bueno, les envío un fuerte abrazo fraterno a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente con el maestro Marco Aurelio Nava Cervantes, que ahora está en campaña, el director del Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán, también un gran amigo, un hombre también incansable. Son tremendamente trabajadores los cuatro, de verdad. Muchas gracias, Marco. Doctor, al contrario, lo decía la doctora Carolina, que esta mesa de análisis, lo productivo que ha dejado, pero también resaltar pues que la amistad no nace de la nada, se construye, y que gracias a la Cana de Derecho, gracias a las defensorías públicas de todo el país, hemos construido una amistad con Pepe, con Caro, con Chava, con el doctor Jesús y con todos los demás compañeros. Gracias a ti, doctor, porque a través de esta mesa precisamente construyes temas jurídicos, pero también construyes una amistad. No, felicidades. Mi querido amigo, el doctor Salvador Bringas Estrada, exdirector del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Salvador, por estar en esta mesa tan interesante, tan importante. Muchísimas gracias a ti, doctor. Te agradezco, ¿verdad?, la confianza, ¿verdad?, que depositas en mí para poder coadyuvar con usted, con la Academia Mexicana de Derecho. Gracias por permitirme estar con mis compañeros, María Carolina, con Marco Aurelio y con José Calderón, a quienes realmente aprecio demasiado y tengo gratísimos recuerdos de todo lo que vivimos juntos, ¿verdad? Junto contigo también. Yo te recuerdo claramente cuando estuvimos en Oaxaca, ¿verdad?, todo lo que nos divertimos muchísimo allá. ¿Verdad? Es un placer verlos. Les mando un fraternal abrazo a todos y cada uno de ustedes. Y vamos a seguir muy amable. Y quiero comentarles algo. Esta mesa es continuación porque hubo ya la mesa de defensores públicos interamericanos, sigue esta. Viene una mesa del estatus actual del sistema acusatorio en México y dos mesas del estatus actual del sistema acusatorio en América Latina, donde va a haber gente como ustedes muy capaz, Alberto Binder, Daniel González, también gente que son parte de esta estructura que ustedes le han dado tanto realce. Entonces, pues, muchísimas gracias. Despedimos hoy esta extraordinaria mesa, que es continuación, y vienen otras mesas en relación a todo este tema del sistema acusatorio, referida a la importancia de la Defensoría Pública en México, con 4 extraordinarios juristas que presiden o han presidido defensorías públicas en Campeche, en Coahuila, en Michoacán y en Quintana Roo, y que están viendo la realidad del sistema, lo que se ha avanzado, los grandes logros, ese gran porcentaje de acumulación de trabajo del 95% mínimo que tiene la defensa pública en México, el nivel de preparación que tiene el defensor público en este país, pero que también faltan y tenemos asignaturas pendientes, mayores presupuestos, es este tema de la armonización, como lo decían todos ustedes, que vino a cerrar Salvador, y seguiremos construyendo en equipo. Parte del equipo aquí lo tienen ustedes, pero aparte grandes disertantes. Muchísimas gracias y continuamos con la siguiente mesa.